Capítulo 15. Los ángeles y los demonios durante el ministerio de Cristo. La posesión demoníaca en los días de Cristo. El periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Durante siglos, Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres, imponiéndoles el pecado y el sufrimiento. Cuando Cristo comenzó su ministerio, el engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres, los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres, eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. En el Nuevo Testamento se establece claramente que los hombres podían ser poseídos por los demonios. Las personas así afligidas no sufrían simplemente de una enfermedad producida por causas naturales. Cristo sabía perfectamente con quién estaba tratando y reconocía la presencia directa de los malos espíritus. Satanás y sus ángeles estaban muy ocupados durante el ministerio de Cristo, tratando de producir odio, incredulidad y desprecio. Rechazo en Nazaret durante su niñez y juventud. Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Desde que iniciara su ministerio, había estado ausente, pero ellos no ignoraban lo que le había acontecido. Cuando volvió a aparecer entre ellos, su interés y expectativa se avivaron en sumo grado. Cuando un rabino estaba presente en la sinagoga, se esperaba que diese el sermón, y cualquier israelita podía hacer la lectura de los profetas. En ese sábado, se pidió a Jesús que tomase parte en el culto. Se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Lucas 4:16 al 17. Jesús estaba delante de la gente como exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como del que había de aliviar a los oprimidos, libertar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad. Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabaron al Señor. Tras las palabras de Cristo, el Espíritu obró tan poderosamente en los corazones de los que estaban presentes en la sinagoga, que respondieron en forma positiva a las palabras que procedían de sus labios. Se produjo un cambio en esa congregación. Cuando la divinidad de Cristo apareció a través de su humanidad, el discernimiento espiritual de los presentes fue reavivado. Un nuevo poder de comprensión y aprecio obró en ellos, y la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios fue casi irresistible. Pero allí estaba Satanás para despertar dudas, orgullo e incredulidad. Cuando Jesús anunció, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y en los asertos de quien les dirigía la palabra. «¿Quién es este Jesús?», preguntaron. El que se había arrogado la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero, y había trabajado en su oficio con su padre José. Aunque su vida había sido intachable, no querían creer que fuese el prometido.
Al abrir la puerta a la duda, y por haberse enternecido momentáneamente, sus corazones se fueron endureciendo tanto más. Satanás estaba decidido a que los ojos ciegos no fuesen abiertos ese día, ni libertadas las almas arrojadas en la esclavitud. Con intensa energía, obró para aferrarlas en su incredulidad. Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia, haciéndoles sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Ahora despreciaban la fe que al principio les inspirara. No querían admitir que aquel que había surgido de la pobreza y la humildad fuese otra cosa que un hombre común. Ángeles de luz estaban en aquella asamblea, mirando con intenso interés la hora de la decisión. También estaban allí los ángeles de Satanás para sugerir dudas y despertar el prejuicio. La incredulidad produce malicia. Que un hombre de baja estirpe y nacido en la pobreza se atreviera a reprobarlos, llenó los corazones de los nazarenos de odio y locura. Se produjo una gran confusión, la gente tomó a Jesús y lo echó de la sinagoga y de su ciudad, todos parecían estar decididos a destruirlo. Lo llevaron hasta el borde de un precipicio con el fin de despeñarlo. Las maldiciones y los gritos llenaban el aire, y algunos le arrojaban polvo y piedras. Repentinamente, sin saber ellos cuándo y cómo, desapareció de su vista. Ángeles de Dios lo tomaron de en medio de la enfurecida multitud y preservaron su vida. Estos mensajeros celestiales habían estado presentes en la sinagoga mientras les hablaba, y lo acompañaron mientras era empujado y maltratado por los incrédulos y furiosos judíos. Los ángeles cegaron los ojos de la multitud enloquecida y llevaron a Jesús a un lugar seguro. El endemoniado en la sinagoga de Capernaum. Mientras estaba Jesús en la sinagoga, hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente, clamando: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Lucas 4:34. Todo quedó entonces en confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo, y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio, diciendo: «Cállate, y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Lucas 4:35. La mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás, pero en presencia del Salvador un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Se sintió incitado a desear estar libre del dominio de Satanás, pero el demonio resistió al poder de Cristo. Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las palabras, y el endemoniado clamó con la agonía del temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarle, pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad lo retuvo, las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de libertad. El que había conquistado al archienemigo en el desierto, arrebató a este pobre cautivo de las garras de Satanás. Bien sabía Jesús que aunque el demonio había asumido otra forma, era el mismo espíritu maligno que lo había tentado antes en el desierto. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a fallecer en la lucha con el enemigo que había arruinado su virilidad, pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El hombre que había sido poseído permanecía delante de la gente admirada,
feliz en la libertad de su dominio propio. Los ojos que hacía poco despedían fulgores de locura brillaban ahora, y de ellos caían lágrimas de agradecimiento. El sanamiento del siervo del centurión. El centurión vio, con el ojo de la fe, que los ángeles de Dios estaban alrededor de Jesús, y que éste podía comisionar a un ángel para acercarse al sufriente. Creía que sus palabras podían penetrar la habitación del siervo y sanarlo. Los endemoniados de Gádara por la mañana temprano, el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla. Desde algún escondedero entre las tumbas, dos locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas donde se habían cortado con piedras agudas. A través de su largo y enmarañado cabello, fulguraban sus ojos, y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Allí estaba donde le habían dejado. El que había calmado la tempestad, que antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos demonios. Cuando los hombres, crujiendo los dientes y echando espuma por la boca, se acercaron a él, Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. Vagamente, se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Cayeron a los pies del Salvador para adorarle, pero cuando sus labios se abrieron para pedirle misericordia, los demonios hablaron por su medio clamando vehementemente: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. En la ladera de una montaña no muy distante pacía una gran piara de cerdos. Los demonios pidieron que se les permitiese entrar en ellos, y Jesús se lo concedió. Inmediatamente el pánico se apoderó de la piara. Echó a correr desenfrenadamente por el acantilado, y sin poder detenerse en la orilla, se arrojó al lago, donde pereció. Mientras tanto, un cambio maravilloso se había verificado en los endemoniados. Había amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia. Sus rostros, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre, y con alegres voces los hombres alabaron a Dios por su liberación. Ahora estos hombres estaban vestidos y en su sano juicio, sentados a los pies de Jesús, escuchando sus palabras y glorificando el nombre de aquel que los había sanado. Sanamiento del muchacho endemoniado. Fue traído el muchacho y, al posarse los ojos del Salvador sobre él, el espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones de agonía. Se revolcaba y echaba espuma por la boca, hendiendo el aire con clamores pavorosos. El príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. Invisibles, los ángeles de luz y las huestes de los malos ángeles se cernían cerca del lugar para contemplar el conflicto. Por un momento, Jesús permitió al mal espíritu que manifestase su poder, a fin de que los espectadores comprendiesen el libramiento que se iba a producir. Jesús se volvió hacia el enfermo y dijo: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Marcos 9:25.
Se oyó un clamor y se produjo una lucha intensísima. El demonio, al salir, parecía estar por quitar la vida a su víctima. Luego el mancebo quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró: «Está muerto». Pero Jesús le tomó de la mano y, alzándole, le presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su Padre. El Padre y el Hijo alabaron el nombre de su libertador. Jesús es acusado de estar poseído por el demonio. «Yo soy el buen pastor», declaró Jesús. «El buen pastor su vida da por las ovejas». Juan 10 y 11. Estas palabras, dichas ante una gran congregación, produjeron una profunda impresión en los corazones de muchos de los presentes. Los escribas y fariseos se llenaron de celos al ver que muchos lo recibían favorablemente. Mientras él se presentaba como el buen pastor, los fariseos decían: «Demonio tiene, y está fuera de sí, ¿por qué le oís?». Otros, en cambio, distinguiendo en él al verdadero pastor, decían: «Estas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?». Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: «¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Jesús les respondió: «Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo y el Padre uno somos». Los judíos comprendieron el significado de sus palabras y tomaron piedras para apedrearlo. Jesús, mirándolos calmadamente, les preguntó: «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?». Juan 10, 20 al 32. Cristo, la majestad del cielo, se mantuvo calmo y seguro como Dios frente a sus adversarios. Sus rostros ceñudos y sus manos llenas de piedras no lo intimidaron. Sabía que fuerzas invisibles, legiones de ángeles lo rodeaban, y que una sola palabra de sus labios hubiera sido suficiente para detener a la multitud si alguno osaba arrojarle una sola piedra. Aunque Cristo daba evidencias de su divino poder, sus enseñanzas no eran aceptadas sin interrupción. Los dirigentes buscaban ponerlo en ridículo ante el pueblo. Intentaban estorbarlo para que sus ideas y doctrinas no pudieran ser explicadas en forma ordenada. Pero aunque había interrupciones frecuentes, la luz brillaba en las mentes de centenares de personas. Entonces, cuando los dirigentes veían que las palabras poderosas de Cristo maravillaban a la gente, se enfurecían y le acusaban, diciendo: «¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes demonio?». Juan 8:48. Estas acusaciones no modificaban la calma dignidad de Jesús, ni le disuadían de presentarse ante ellos como superior a Abraham y como el verdadero centro del pacto. «Antes que Abraham fuese, yo soy», declaró. Juan 8:58. La furia de los judíos no tuvo límites, y se prepararon para apedrearle. Pero los ángeles de Dios, invisibles a los seres humanos, lo tomaron y llevaron fuera de la asamblea. Ángeles malignos presentes entre la audiencia de Cristo mezclándose con sus oyentes. Había ángeles malos en forma de hombres que hacían sugestiones, criticaban, aplicaban falsamente y tergiversaban las palabras del Salvador. Cristo era el instructor en las asambleas de estos ángeles, antes de que cayeran de su alto estado. La resurrección de Lázaro. Cristo podría haber ordenado a la piedra que se apartase, y habría obedecido a su voz. Podría haber ordenado a los ángeles que estaban a su lado que la sacasen. A su orden, manos invisibles habrían removido la piedra. Pero había de ser sacada por manos humanas. Así Cristo quería mostrar que la humanidad ha de cooperar con la divinidad.
No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Jesús acosado de ciudad en ciudad durante su ministerio. Jesús fue seguido de ciudad en ciudad durante su ministerio. Sacerdotes y gobernantes lo acosaban, tergiversando sus labores y su misión. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los ángeles presenciaban cada paso del conflicto y se maravillaban de las estratagemas de Satanás contra el divino Hijo de Dios. Aquel que había seguido a Jesús en poder y gloria en el cielo, había caído tan bajo, que se dedicaba a influir en las mentes de los hombres para que siguieran los pasos de Cristo de ciudad en ciudad. En más de una ocasión Jesús habría sido muerto, si los ángeles del cielo no hubiesen intervenido preservando su vida, hasta que el caso del pueblo judío como nación fuera decidido.